teología mística a partir de este libro de Johnston que se llama Teología Mística, la ciencia del amor. Les he contado los antecedentes con el Nuevo Testamento, el Cantar de los Cantares, un poema erótico que es la clave de interpretación de todos los libros de la Biblia y que es el mejor y mayor poema erótico que existe. Erótico, no confundir con pornográfico, por supuesto. Y después hemos hablado de la teología de la negación, que es un puntal fundamental para acceder a una correcta teología positiva. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, escribe una suma teológica que era solo un manual para los que iban a estudiar teología, pero escribe otra que es una suma filosófica, que es la Suma contra Gentiles, que apela solo a la razón. Y en el comienzo de la Suma teológica, Tomás de Aquino dice: de Dios hay que decir lo que no es más que lo que es. Porque cualquier cosa que nosotros digamos de Dios es un predicado. Y ya los orientales sabían muy bien que si yo le pongo nombre a algo, lo liquido. Ponerle nombre es finitizarlo. Por eso, místico es lo mismo que inefable. Inefable es que no se puede decir. Un niño en la infancia es el que no puede hablar. Es una maravilla cómo elementales verdades perogrullescas indican que nosotros somos seres místicos, seres que no podemos decir nada de nada, en el fondo, para tortura y amargura de los que sean aspirantes a poetas y escritores, pero también coreógrafos, también maestros de yoga, porque nadie puede nunca hacer nada que exprese lo que Dios es, lo que Dios, Brahma o quien quiera que sea. La significancia de eso que nosotros pretendemos nombrar excede luengamente a la potencia decidora de nuestros términos, de nuestros vocablos. Lo pongamos en forma más sencilla, en forma menos complicada. Si yo les pregunto a ustedes, y les pregunto si quieren contestan, si no quieren no contestan, ¿ustedes han tenido vivencias o experiencias profundamente negativas o profundamente positivas? Y si alguien les decía, bueno, decime qué es lo que has vivido, y ustedes no pueden decir nada. La impotencia de poner en palabras lo que hemos vivido es la experiencia cotidiana, porque lo que hemos vivido trasciende luengamente lo que nuestra potencia del decir dice. Bien, eso en cuanto a la teología de la negación en relación con la teología positiva, negativa y positiva. Y hay una filosofía negativa y una filosofía positiva. Por supuesto, la filosofía positiva puede decir cosas maravillosas, pero no dice nada de nada respecto de nada. ¿Ah? Me ha hecho la pregunta el adolescente pragmatista y eficientista equivocada. ¿Para qué sirve? Yo te voy a decir para qué sirve. Cuando estaba creando la Facultad de Filosofía y Letras, Juan Beterán, en los años 30, ya te he dicho la frase. ¿Cuál es la frase? Las inutilidades son imprescindibles. Ah, muy bien, tiene memoria este chico. Juan Beterán, que era solo un abogado y es el creador de la Universidad Nacional de Tucumán, tenía mucha cultura filosófica. Si ustedes entran, lo he dicho también aquí, el memorioso Funes Leñame se le acordará,
Hay dos estatuas en la calle Ayacucho, en la entrada de la universidad. ¿Que son de quién? Dios, te faltó esa clase de ese. A la derecha, tal como uno entra por la Ayacucho, al 400, está Alexander von Humboldt. Y a la izquierda está Dante Alighieri. Y Dante Alighieri no era ningún tarado, Juan Beterán, para elegir los modelos tutelares para la UNT. Dante Alighieri es el tránsito entre la Edad Media y la modernidad, entre la Edad Media y el Renacimiento. ¿Y Alex? Y Alex von Humboldt es el creador de la Universidad de Berlín. Entonces Juan Beterán se va a Berlín a copiar el modelo para traerlo aquí. Y el modelo de la universidad alemana son todas públicas, o la mayor parte, el 90% son públicas, no son privadas. Son el modelo de Lehre und Forschung, docencia e investigación. Y Alexander von Humboldt, además, era un tipo viajero, estudioso de los folclores, experto en lenguas y en lingüística. Y eso nos da una pauta de lo que veníamos hablando de los usos del lenguaje, los performativos, etcétera, que hemos hablado con el Ángelus, de las bellas fotos que sacó Pablito del altar mayor de la Catedral de Tucumán. ¿Por qué es tan importante saber el lenguaje? Si yo no sé con naturalidad, por decir así, lo que el lenguaje es, lo que el lenguaje puede, aquello de lo que el lenguaje es capaz de transmitir, no sé nada de nada. Y menos sé qué tengo que hacer para enseñar lengua castellana a un alumno de tercer grado. Porque cuando yo estoy tratando de enseñar algo a alguien, por ejemplo, si yo estoy, y lo digo sin falsa modestia, humildemente tratando de dar clases de San Juan de la Cruz, místico y poeta, yo tengo que saber tres cosas. Saber, le estoy dando clase a Marco, por ejemplo, y a Pablo. Tengo que saber quién es Marco y quién es Pablo. Tengo que saber quién soy yo y qué es San Juan de la Cruz, místico y poeta. Esas tres cosas las tengo que saber. Y cuando San Agustín escribe el Tratado sobre el Maestro, es un tratado juvenil que él está dialogando y discutiendo con su hijo Adeodato. Era bastante de tirar canas al aire y pecar fuertemente, peca fortiter, Agustín cuando era joven. Entonces tuvo ese hijo ilegítimo, digamos, de una aventura con una chica que también vivía como él en el norte de África. Y después él era un maestro de retórica. La retórica es la pragmática en la lingüística contemporánea. La retórica es el arte de persuasión. Las tres partes de la lingüística son, lo hemos visto en las reglas de juego. ¿Cuáles son las tres partes? Eso, el pato y el lobo. Eso está muy bueno, pero un poquito más pie a tierra. La sintaxis, la semántica y la pragmática, que en la Edad Media y en la Antigüedad se llaman dialéctica, es la coherencia entre los signos, la lógica. Gramática es la relación entre el signo y la cosa. Y pragmática es la relación del signo y el que usa el signo y el que capta el signo. A eso se le llama, también en los tratados de lógica contemporánea, como el estudio de lógica, ese de la introducción a la lógica de Copy, se llama la declinación o la conjugación emocional de los términos. Porque cada vez que nosotros usamos algún término,
lo usamos desde una particular egocéntrica. Por ejemplo, estemos hablando nosotros de la relación del hombre que toma vino. Y entonces decimos, él es un kurda irrecuperable, vos sos alguien que bebe con desmesura y yo tengo cultura alcohólica. Eso es la declinación emocional con la particular egocéntrica. Bien, lo performativo es, como dice el cuadro de la Anunciación a María, que está en el Ángelus también, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es lo que dice el cuadro ese que está en la Catedral de Tucumán y está en el Ángelus. Hágase. Las palabras tienen su realización más plena en el uso performativo, cuando las palabras hacen cosas. Declaran la unión matrimonial o expulsan de una cancha a un jugador o lo que fuese. Y está en la Anunciación a María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y empezamos nosotros, y yo digo que me siento como los curas, eso que empiezan a insultar a los pobres feligreses en nombre de los que no están presentes. Entonces siempre yo estoy insultando a los pobres presentes en nombre de los que no están presentes. Así que yo les pido anticipadamente disculpas por los insultos que voy a proferir a continuación. Por suerte no son performativos, son simplemente expresivos de la bronca que tengo, que abandonen los rituales, no las clases mías, que abandonen el sentido que tiene el ritual. Imagínense que ustedes que Pablito Nadef se despierte con la valle rayado y empiece sus clases alterándole la rutina de las clases a los alumnos. Los alumnos van a correr en masa porque esperan otra cosa. En el de Magistro San Agustín se hace un par de preguntas, pero que son dinamita. ¿Puede un hombre educar a otro hombre? Hombre, varón, hombre, mujer, aquí no vamos a entrar en esa tontera de género. ¿Puede un hombre educar a otro hombre? Y contesta que no. Y segunda pregunta, mortal, ¿puede un hombre enseñar con palabras? Y contesta que no. Por suerte era un genio juvenil en el escrito y el hijo lo pone de interlocutor porque el hijo era más despierto, así como ustedes, era el millennial de la época. Pero él madura su concepción del lenguaje y tiene otros tratados, como el de Doctrina Cristiana, en los que cambia y la respuesta es sí a las dos preguntas. Un hombre puede enseñar a otro hombre y se puede enseñar con palabras. Pero hay que saber qué es la palabra. Y hemos empezado la cuestión del ritual con un fragmento de la película El Sacrificio y hemos terminado, así muy rápidamente, hemos pasado al final de la película en la que vuelve a estar la cuestión del sacrificio y de la palabra. Termina la película con dos frases, una frase y una pregunta que hace el hijo del que está haciendo el sacrificio para evitar la Tercera Guerra Mundial. La frase es de San Juan. Al principio era el verbo. Y la pregunta es del hijo al padre, que ya ha hecho el sacrificio para impedir la Tercera Guerra Mundial, ¿por qué, papá? Qué bárbaro, ¿no? Entonces estamos en que esta teología mística implica un acceso a la cuestión del misterio en el Nuevo Testamento. Porque uno puede sentir o leer la palabra misterio y significan cosas muy diferentes. Por ejemplo, los que han estudiado filosofía, como Pablito, habrán sentido hablar de los misterios órficos, de Orfeo, como de Orfeo y Eurídice.
¿Esto qué es? Ah, ya se ha grabado en la película. Sí, la primera parte. Después lo subí. Bueno. Uno de los tipazos que han hecho más avances en la comprensión del incomprensible misterio de la existencia es un francés que se llama Gabriel Marcel. Y él hace una distinción maravillosa. La distinción entre misterio y problema. ¿A ustedes se les ocurre cuál podría ser una diferencia o una distinción entre misterio y problema? Así, al voleo. El problema tiene respuesta. Ajá, muy bien. La ciencia trata de indagar sobre misterios, sobre problemas. Problem solving, dicen los cientificistas y los científicos. El misterio no es un problema y el misterio, a diferencia del problema, es lo inobjetivable o lo supraobjetivable. Todos los problemas son o comparten la distinción de sujeto-objeto, un sujeto que conoce y un objeto que quiere ser conocido o que está puesto para ser conocido. El problema es algo objetivable. Yo me hago el problema de la fisión nuclear o de la genética o de el arte de hacer zapatos, todo eso es objetivable. Pero si yo me pregunto a mí mismo o yo les pregunto a ustedes, ¿qué son ustedes? El pronombre interrogativo ¿qué? Entra en todos los diccionarios y enciclopedias, es lo objetivable. Pero si yo les hago la pregunta maldita, que las hago a todos mis alumnos, ¿quiénes son ustedes? No me pueden contestar nada. Porque cuando me contesten algo, me van a contestar en el término de lo objetivable. ¿Quién soy yo? Yo soy un misterio para mí mismo. ¿Quién es el otro? El otro es un misterio para mí. ¿Quién es Dios? Es un misterio de los misterios. Por eso, entrar a la mística, la teología mística, la teología de los misterios, hay que recuperar la dimensión de la misteriosidad de las cuestiones que nos preocupan y nos debieran preocupar, nos interesan y nos debieran interesar, y que debiéramos sumergirnos o inmergirnos en ellas, sabiendo que nunca podremos responder la pregunta ¿quién soy yo? No porque me falten datos, porque una de las cosas que hacen los cientificistas y objetivistas, que han hecho tanto daño en la filosofía y en la ciencia, es que nosotros no contestamos todavía porque nos faltan algunos elementos y algunas evidencias para contestar. Mentira, no es así. Siempre nosotros tomamos una decisión de si la marca de dentífrico que usamos o el camino que elegimos, siempre tenemos evidencia insuficiente. Y todo conocimiento comporta un grado de evidencia intelectual y o sensible y un grado de asentimiento, de afectividad, de voluntad. Si yo pregunto, ¿quién soy yo? No hay ningún cúmulo o acumulación de evidencias que me permita contestar esa pregunta. Puedo tener 2, 3 billones de predicados objetivables. Soy alumno, soy hijo, soy hermano, soy lo que fuese. Pero nada de eso roza en lo más mínimo el misterio de mi existencia. Bien, por eso entrar en el misterio del Nuevo Testamento no es decir que tenemos unos problemas un poco más difíciles que de costumbre, porque misterio y místico se transfieren después del Nuevo Testamento a los padres y madres del desierto. Todas esas personas
que iban al desierto, y el desierto es una metáfora maravillosa de lo que es y debe ser la existencia de cada uno de nosotros. En el desierto y al desierto lo lleva Satanás a Jesús cuando está a los 40 días de meditación en el desierto y le ofrece el pan, el poder, los reinados, y le dice, bueno, si vos sos el Hijo de Dios, tírate, que Dios te va a salvar. Las tentaciones en el desierto son las tentaciones que tenemos todos en todos los momentos de nuestras vidas. Porque todos nosotros estamos teniendo que tomar decisiones siempre con evidencia insuficiente. Si yo sé cuándo me voy a morir, hay montones de películas sobre esa cuestión. Si yo sé cuándo me voy a morir, ¿cambia mi vida o no? Yo le hacía esas preguntas a chicos de 17 años. Y los chicos de 17 años tienen un grado estrambótico, y lo digo en sentido positivo y hermoso, de vivir con angustia y con esperanza, así a los bandazos, esas cuestiones misteriosas de su vida. No saben quiénes son los adolescentes. Yo tampoco. Yo tampoco, pero yo sé que no sé. Y ellos creen que saben y se equivocan. En el libro La tragedia educativa, Jaime Echeverry, que es un gran médico, un gran humanista, fue rector de la UBA, él dice, el problema de los jóvenes, de los adolescentes, es que la ecuación de las hormonas y las neuronas está cambiada. Le funcionan más las hormonas que las neuronas. No vayan a creer que cuando uno se va haciendo adulto, funcionan más y mejor las neuronas que las hormonas. Cuando un yanqui o un anglosajón le dice, no seas emocional, y después descubren esos libros de autoayuda de la inteligencia emocional, esa paparruchada, están manejando, distorsionando lo que significa vivir en clave de misterio. Porque el misterio y la mística son los únicos caminos para que nosotros podamos aventurarnos viene de adviento, de ir con la proa del barco hacia un puerto esperanzador, aventurarnos al sentido de los sentidos de la existencia de cada uno de nosotros. Si uno se quería hacer el canchero en los años 50, yo nací en los años 50, ustedes faltaban varias décadas para que nazcan, le preguntaban por el sentido de la vida. ¡Qué pregunta! Y tenían en la góndola del supermercado de esa época tipos como Jean-Paul Sartre, que decía, el hombre es una pasión inútil, es un fogonazo efímero entre dos nadas, la nada de la que venimos y la nada hacia la que vamos. Cualquier cristiano iletrado sabe contestar mejor que Sartre y todos los existencialistas que estaban a la paz en ese momento, que el sentido de la vida se juega en el aquí y el ahora de cada uno de nosotros. Por eso uno lo tiene que contraponer a esos señores, y no es solo Sartre, están los David Hume, los Locke, los Berkeley, los continentales y los insulares de la ilustración inglesa, francesa, alemana, que están tan equivocados como Sartre en el fondo, porque para un empirista como David Hume es un hipermaterialismo, y ese hipermaterialismo comete el absurdo de pensar que puede pensar la materia sin la idea de materia. ¿Yo puedo pensar la materia sin la idea de materia? No. Entonces, en la díada entre espíritu y materia, nosotros estamos divididos mal. Y ese materialismo nos lleva al agnosticismo primero, al ateísmo después, y llegamos
A la mitad del siglo XX, cuando aparece Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, y tiene uno de los escritos fundamentales que hay ahí, que se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza, que dice esta frase que conecta con lo que estoy hablando yo aquí. El misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. ¡Qué maravilla! En esa frase está condensado todo esto. Pero si no quieren venir hasta el siglo XX, nos quedemos hasta fines del siglo XIX. Que es la más genial antítesis de lo que hace Sartre. Porque ella dice que el instante de la vida de cada uno proviene de un amor infinito que nos precede y se dirige a un amor infinito que nos sucede. O sea, todas nuestras vidas es un rosario de instantes precedidos por el amor infinito, sucedidos por un amor infinito y realizados en el amor infinito del presente. Por eso, cuando algunos orientalistas celebraban y aplaudían, y tenían razón de celebrar y aplaudir a Eckhart Tolle con el presente, eso lo han inventado los medievales. El nunc stans, el instante presente. En inglés, present no solo es el present time, sino un regalo. Cada instante de nuestra vida es un regalo. Y nosotros vamos a ser juzgados por cómo hemos hecho justicia a ese legado de regalos que son los instantes que vivimos. Y unos místicos franceses, uno jesuita que se llama Jean de Caussade con doble S, tiene un libro que se llama El santo abandono a la divina providencia. Si yo les pregunto a ustedes o a cualquier cristiano o agnóstico de a pie, ¿qué es eso del santo abandono a la divina providencia? Es el único modo de vivir con sentido en esta existencia del valle de lágrimas en el que vivimos. ¿Por qué? Porque hay que vivir sabiendo que hay atiendan a lo performativo del término, un sacramento del momento presente, el sacramento de la hora. Si nosotros tomáramos en serio que cada hora nuestro tiene valor sacramental, valor para la perdición o para la salvación de nuestra existencia, trataríamos nuestro presente de un modo mejor que el que tratamos. No son temas menores, y voy a poner, a riesgo de que ustedes me tiren cascote por lo libresco de las referencias, dos pensadores del siglo XIX que tienen posiciones diametralmente opuestas sobre el momento presente. Uno es Søren Kierkegaard, el danés, y otro el alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche, como oriental que era, se pega y apega al eterno retorno de lo mismo, a la circularidad. Y en la circularidad, el instante es un punto del cual se abren dos calles, la calle del infinito ayer y la calle del infinito mañana. En cambio, para Kierkegaard, no es un círculo, es una espiral ascendente. Todas las vidas nuestras, volvemos a la cuestión del ritual, implica una ritualidad en la que cada instante de nuestra vida está a la misma distancia de Dios que cada instante de la vida de un hombre de las cavernas o de un hombre del siglo 30, si es que llega el siglo 30 a tener lugar. Cada vida nuestra es un rosario de instantes en las que no hay
un eterno retorno de lo mismo. Lo que hay, dice Kierkegaard, es la eterna repetición de lo nuevo. Todo es nuevo bajo el sol, en contrario sentido a lo que se suele decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es nuevo bajo el sol. Y eso que todo es nuevo bajo el sol también tiene una implicancia en la cuestión lingüística. Si yo tomo el lenguaje castellano, hay tres instancias temporales para el lenguaje castellano. La tradición, el castellano que se hablaba en el siglo XVI no es el mismo que el que se habla hoy. La institución, el castellano que se habla hoy está arreglado por la gramática y el diccionario de la Real Academia. Y la revolución, tradición, institución y revolución. La revolución es que yo esta clase con estos contenidos más o menos iguales la vengo dando hace 30 años o 40 años, porque el tipo sobre el que yo hice la tesis doctoral es el que formula esto de tradición, institución y revolución. Cada uno de nosotros, Max Miller se llama, ese es el libro amarillo que está ahí, Metafísica con Metahistoria. Ahí está. Pero está en alemán, ¿no? Bueno, después pero le traducí. Sí. ¿Qué perspectivas se nos abren para esa cuestión agustiniana sobre el lenguaje y sobre la mística? La cuestión es que todos nosotros somos responsables de las revoluciones lingüísticas que producimos cuando hablamos. La clase que ha dado Pablito hoy, supongamos, o ayer, es una revolución respecto de la que dio antes de ayer. Todas las clases que uno da deben revolucionar el lenguaje, deben recrear el lenguaje. Y esa cuestión de recrear el lenguaje y recrearnos en el lenguaje es que el que no es místico y no es poeta no puede revolucionar el lenguaje. Los poetas y los místicos son los que recrean el lenguaje. Y es tan importante esta cuestión de la recreación del lenguaje de que no existe ningún pueblo sobre la tierra, para decirlo con términos más modernos, aunque es un desastre decirlo así, no existe ninguna nación en la tierra, y más desastroso aún, no existe ninguna república en la tierra si no existe la mística y la poesía. Son los místicos poetas y los poetas místicos los que crean comunidad. Y crean comunidad y no crean sociedad. Cuando yo a mis alumnos de 16 años les hacía hacer las pruebas esas capciosas y maliciosas que yo hago con mis alumnos, digo que tenían perritos que querían mucho, como vos que tenés un perrito que quiere mucho, o tengan un caballito, un gatito. Si viera, profe, qué inteligente que es mi caballo. No hay ningún animal que sea inteligente, salvo el animal racional que es el ser humano. Y cuando los etólogos, los que estudian la ciencia de la conducta de los animales, o que estudian el lenguaje de las plantas, están usando esos términos como transferencia o traslación del lenguaje que usamos nosotros, están haciendo un abuso extensivo del término lenguaje. Porque para que haya un lenguaje de verdad, tiene que haber un espíritu. Solo el espíritu es capaz de captar el significado o la significancia de los términos. Y si ustedes han leído, y si no lo han leído, les recomiendo que lean Alicia en el País de las Maravillas. Es impresionante. Está el huevito ese, Humpty Dumpty sat on the wall. Y tiene una teoría del lenguaje que es revolucionaria. Y el tipo dice, mis palabras, yo soy dueño de poner el significado que yo quiero a las palabras.
Lo que yo quiero que signifique, significan. Esa veleidad nominalista de que yo creo el significado de las palabras es una estupidez. Pero ese era un genio el que lo decía, un genio para la fotografía, un genio para la literatura infantil, un genio para la lógica, profesor en las universidades top en Inglaterra. Entonces, cuando él hacía eso, lo hacía con la cáustica y mordaz ironía de que nosotros no sabemos qué es el lenguaje. Y cuando a un lógico les preguntan qué relaciones o relaciones con qué tienen los signos para la lógica, y son las relaciones de los signos entre sí. Por eso los signos de puntuación son los que crean la civilización. Por ese jueguito que les hacía el maestro, dice Sarmiento es un burro, donde se ponen los signos de puntuación, hacen que el maestro es el burro o Sarmiento es el burro. Esa es la sintaxis. Pero nuestros alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la universidad no saben hablar coherentemente. Segunda hándicap o fallutería de nuestros alumnos, que la culpa no es de ellos, no solo, porque podrían esforzarse por estudiar algo más, es la semántica, que es la relación entre los signos y los significados. Y la semántica nos lleva a un terreno que es resbaladizo, porque los significados, the meaning of meaning, el significado del significado, ¿de dónde salen los significados? Y viene un señor divinamente genial que se llama Platón y escribe un diálogo que se llama el Crátilo, que es sobre estas cuestiones. Y él pone en cuestión, valga la redundancia, que los significados, pongamos el caso de la matemática, él ponía un cartel, no entre aquí a la universidad, a la academia de Platón, el que no sepa geometría. Así le preguntaba yo a mis alumnitos, ¿los signos matemáticos, geométricos o algebraicos son inventados o son descubiertos? ¿Qué opinan ustedes? Inventado, decís vos, inventado. ¿Y vos? Jugate, ¿ah? Inventado. Inventado. Están equivocados los dos. Los dos están equivocados de aquí a la astrofísica. Hay una parte que son inventados, pero lo más importante es que en las ideas eternas y perfectas de Platón son descubiertos. O sea, ¿existen o no existen los números? Mucho tiempo no existió el cero, por ejemplo. ¿Existe o no existe el cero? ¿Fue inventado o descubierto? Es inventado en función de algo que ha sido descubierto. Porque el tema de las cantidades negativas, por ejemplo, es una cuestión fundamental también. Y eso nos pasa con la matemática y nos pasa con la gramática. Si yo sigo la teoría del lenguaje y la gramática de Humpty Dumpty, todo es inventado, nada es descubierto. Pero en realidad, todo invento está precedido por un descubrimiento. Los grandes congresos de los matemáticos, y yo no soy ningún matemático ni avesado ni mediocre, soy bastante malo, pero sé que todos los congresos de los matemáticos se rompen la cabeza con el hacha de si es inventado o descubierto. Porque los que dicen que es descubierto son los platónicos. Y los que dicen que es inventado son los de la matemática moderna. Entonces, uno tiene que entrar con pie cauteloso en esas cuestiones porque no son moco y pavo. Son cuestiones trascendentes que no trascendentales. Trascendentes para ver que las cosas son lo que son y en tanto que son verdaderas, buenas, bellas, uno, algo, cosa. Son los trascendentales del ser.
Entonces yo tengo una jerarquía de las ciencias que implica grados de abstracción. Y tengo al comienzo, en la base de las ciencias, las tres ciencias teóricas son tres ciencias divinas para Aristóteles, que es el que inventó todo lo que hay que inventar. Es la física. Y la física estudia el ente en tanto que se mueve. Esa es la más baja de las ciencias y está subordinada a la matemática. La matemática es subordinante de la física. Y es subordinante porque la matemática estudia el ente en cuanto número y en cuanto figura. Pero a su vez la matemática no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la filosofía primera, que después se llamó metafísica, que estudia el ente en cuanto ente. Bien, todas esos recorridos y digresiones que les estoy haciendo son para ver o tratar de ayudarnos a ver que cuando se nos dice al principio era el verbo, no se nos dice una cualquier cosita. Porque si nos vamos al relato mítico del Génesis, cuando Dios creó el mundo y nos crea todo lo habido y por haber, y al último lo crea al hombre y después descansó en el Shabbat. Al hombre lo crea diferente que al resto de los seres humanos, de los seres no humanos. Porque al hombre es al único que les da el poder de ponerle el nombre a las cosas. Ponerle el nombre a las cosas, posición, invento. Pero para ponerle el nombre a las cosas, tiene que tener una potencia espiritual, no material, que le permita conferir significado a las cosas. El conferir significado parece una cosa menor y es una cosa mayorísima. Hay dos grandes revoluciones, y digo dos, no tres, de la filosofía en el siglo XX. Las dos están siendo concebidas en las trincheras de los Balcanes durante la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. Una es el Tractatus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein y otra es La Estrella de la Redención de Franz Rosenzweig. Se las resumo a las filosofías de ambos así brutamente para que tengan idea de la trascendencia, de la descomunal que tienen esas dos obras. Wittgenstein, que era un hombre de la familia acaudalada judía, austríaca, el tipo se va, era un genio, un perro verde, un genio inmenso, se va y estudia la lógica de Frege, que es uno de los antecedentes fundamentales de la lógica matemática, y después va a Inglaterra y va a que le dirija la tesis doctoral Bertrand Russell. Eso es en 1911. Antes pasó por ingeniería mecánica para inventar un motor de avión, loco de la guerra, realmente. Tocaba el clarinete. Tenía un gran desprecio por la historia de la filosofía. Él creía que había que filosofar con la mente pelada de cada uno. Y en mitad, sin ninguna necesidad ni ninguna obligación, él quería experienciar de cerca la posibilidad de que lo maten. Y se enlista en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Por suerte para nosotros no lo matan, pero ahí él ya venía de hacer un carrerón de prestigio internacional en este ámbito de la lógica matemática. Y era tan prestigioso y tan famoso que lo admiraban así en forma sin tapujos ni hesitaciones los Russell o el Círculo del Positivismo Lógico de Viena.
Lo tenían como el ídolo de los ídolos. Y la experiencia de la guerra y la leyenda de la Biblia, de Tolstoy, de Schopenhauer, durante la guerra y antes de la guerra, le hacen cambiar totalmente su filosofía, tractatus lógicos filosóficos. Y lo hace en fórmula de ecuaciones, 1, 1.1, 1.11, 1.12. Y cuando llega el 6, el tipo ya despachó todo lo que había que despachar de las ciencias lógicas y empieza a hablar de las cosas que son importantes, no de las anteriores que no son importantes. De la belleza, de la bondad, de la ética, del sentido de la vida, del mundo, de Dios. Y él dice, hay cosas que con el lenguaje se muestran, sich zeigen, y hay cosas que se dicen y hay cosas que se muestran. Las que se muestran son lo místico, dice Wittgenstein. Y cuando termina la tesis, que era una cosa chiquitita, que era una costumbre rara para los europeos en general, y los alemanes en particular, tiene que ser de 300 páginas, este chiquitito, como casi un poco más que un folletito, él escribe un prólogo, sin ninguna alabanza, ni jactancia, ni falsa modestia. Él dice, con lo que he escrito hasta el punto 6 he resuelto todos los problemas de la lógica y de la ciencia. Y con eso no he tocado en lo más mínimo lo que importa, las cuestiones de la vida. Y el último punto, que es el 7 del Tractatus, que todavía se lo llama mal también, el primer Wittgenstein, dice, lo que se puede decir hay que decirlo con rigor y claridad cristalina. Y lo que no se puede decir hay que hacer silencio. El silencio es de aquello que es místico. Y él decía en una de esas bufonadas que tenía geniales, si alguien pudiera escribir un solo libro de ética, tendrían que quemarse y saltar por los aires todos los demás libros de la biblioteca. El otro se llama Rosenzweig, que era un genio impresionante también. No ha tenido el reconocimiento que ha tenido Wittgenstein, pero tiene una trascendencia que va, para mí, opinión personal, más allá que la de Wittgenstein. Es el creador del la verdadera filosofía dialógica. Era un poquito más chico, unos cuantos añitos, 2 o 3 más chico que Buber, y era amigo de Buber. Han hecho trabajo juntos. Pero Buber es el que es conocido aquí por el yo-tú y esas cosas, y lo de Rosenzweig es mucho más importante que lo de Buber, aún. ¿Qué sé yo? Para poner referencias políticas contemporáneas. La masacre que están haciendo en Gaza, el Estado de Israel, sería algo aborrecible y abominable para Rosenzweig. Porque él, que había dejado de ser, él venía de una familia asimilada judía, había dejado de practicar el judaísmo joven y empezó el camino de toda la juventud esa, juventud de tantos muchachos como Kafka, como Rosenzweig. Kafka tiene una carta al padre que se la recomiendo, porque esos hijos inteligentudos, asimilados judíos, han padecido que los padres les prohibieran estudiar hebreo, practicar los rituales de alimentación y litúrgicos judíos. Y hace una carta al padre que es incendiaria, Kafka. Léanla. Si no lo tienen el libro, se lo paso en PDF. Y Rosenzweig tenía unos primos y unos amigos que habían hecho lo que han hecho muchos judíos: convertirse al cristianismo.
¿Qué significa ser un judío asimilado? Haber generado los anticuerpos para que no te masacraran con el odio antijudío que propaló el cristianismo. El cristianismo en general, y uno de los beneméritos santos, que es San Agustín, le han incrustado al cristianismo unas cosas tóxicas espantosas, acusando al pueblo judío de ser un pueblo deicida, asesino de Dios. Y eso duró hasta el Vaticano II a mediados del siglo XX, hasta que se sacó de la liturgia esas advocaciones de odio a los judíos. Porque ahí, en el Vaticano II, redescubrimos los cristianos, yo era changuito, pero redescubrí lo mismo, una cuestión fundamental, que nosotros somos judíos porque Jesús es judío y que los judíos son nuestros hermanos mayores de la fe y en la fe. Y este buen Rosenzweig, que había empezado a estudiar medicina y otras cosas, él se pone a estudiar historia y filosofía en Friburgo, tiene un maestro que se llama Friedrich Meinecke, y con ese maestro hace una tesis doctoral sobre Hegel y el Estado. Si el papanata de nuestro presidente conociera un poco de filosofía hegeliana, sería menos estúpido, menos imbécil para decir las cosas que dice sobre el Estado. Porque el Estado es un invento hegeliano. Para Hegel, una cosa es la eticidad y otra cosa es la moralidad. Nosotros también usamos las palabras y las mezclamos y no sabemos nada qué significan moral y ética. Kant escribe la fundamentación metafísica de las costumbres. Costumbres, mos, moris, moral. Y Hegel reconoce la dimensión de la moral, pero la pone por debajo de la eticidad. La eticidad está por encima de la moralidad. Paradójicamente, y no es una paradoja si uno conoce la historia, si vos sos un griego del siglo V o siglo IV, solo obrarás con buena política si obras con buena ética. Y no se salva un hombre griego del siglo IV sino en obediencia a las leyes de la polis. Si uno ve las tragedias griegas, por ejemplo la de Antígona, que lo mandan a enterrar fuera de las murallas de la ciudad al hermano. Y entonces la tragedia de Antígona es si le hace caso a los dioses de la familia, a los dioses de la tribu, por decirlo así, o a los dioses de la polis. Y ella le dice menefrega, los dioses de la polis. El conflicto trágico con la eticidad y la moralidad, ella era moral y por eso era antipolítica, impolítica. En cambio, lo que el papá de ella y todos los otros jerarcas políticos eran éticos, pero antimorales. Entonces, volvamos a la cuestión de la eticidad y la moralidad en Kant y en Hegel. El sistema hegeliano tiene tres partes. La primera parte es la filosofía de la lógica, que tiene una estructura trinitaria como el dogma de la Trinidad. La idea en la mente de Dios, Dios Padre, la idea fuera de la mente de Dios, Dios Hijo y la creación, y el retorno a la idea en el Padre por la mediación del Hijo y la creación, que es el Dios Espíritu Santo. Entonces tiene tres filosofías: el sistema enciclopédico, ciencia de la lógica, filosofía de la naturaleza, que es lo que hoy llamamos epistemología, que es la segunda parte,
y filosofía del espíritu. Y la filosofía del espíritu a su vez tiene también una estructura trinitaria. Está el espíritu singular o particular, está el espíritu objetivo, que es el espíritu que está en el lenguaje, por ejemplo, que está en las instituciones, que está en el derecho, y está el espíritu absoluto, tesis, antítesis y síntesis. Yo no puedo consumar mi vida y mi existencia con mi espíritu singular y particular, porque ese antecede al espíritu objetivo. Yo soy ciudadano de un Estado y tengo que vivir conforme a las reglas del Estado. Imagínense ustedes que los anarcocapitalistas y los libertarios odian el Estado. Ah, ¿por qué no lo odian al Estado de Israel? ¿Por qué no lo odian los Estados Unidos de Norteamérica? Si fuesen tan odiadores de los Estados. O sea, son tuertos o con ojo parchado para ver al Estado. El Estado es necesario, como decía Menem, pero no es suficiente, porque los estados son estados particulares de las naciones particulares, y las naciones no existen desde siempre. Una de las primeras naciones en constituirse, nación como comunidad de lenguaje, comunidad de fe, comunidad de instituciones, es España. Y después vienen, bien seguidito, vienen Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera. Porque no le teníamos que preguntar a Deng Xiaoping qué tenían, porque milenariamente tienen imperios autócratas como el de ahora. Son bien fieles a su historia los chinos hoy. Son los máximos genocidas de la historia en la época de Mao Zedong y en la época esta de Deng Xiaoping. Pero Estado me nefrega. Ahora, la estatolatría implica también un pecado político e histórico. Y el estaticidio de Milei es otro pecado, por exceso y por defecto. No hay que adorar al Estado como hacían los kirchneristas y no hay que odiar al Estado como hacen los mileístas, para hablar en términos que argentinos comunes y corrientes. El Estado es fundamental, pero no hay que adorarlo y no hay que asesinarlo. Todo, como decía San Aristóteles, en su término medio, en la vía media. El Estado es necesario y si uno abandona el Estado solo queda caer en el abismo y en el suicidio. Pero no hay que adorar al Estado. Y tampoco tenemos la obligación de creer en el espíritu absoluto de Hegel, por supuesto. ¿Ah? Si vos dejás, tenemos esa pregunta, ¿por qué tiene que haber un Estado? Si vos dejás librado a la pulsión de muerte, a la pulsión tanática y a la pulsión erótica, las conductas de los hombres, vos tenés una guerra civil y una anarquía. ¿Por qué tiene que haber un Estado? Primera respuesta, para que no haya relaciones anárquicas entre los conciudadanos del Estado. Segunda respuesta, tiene que haber un Estado para que haya una justicia. Y hay distintos tipos de justicia. ¿Qué quiere decir? Está dando por hecho que el hombre es malo, por naturaleza. A mí me encanta tener clase con Marco Leñán porque me la deja picando a la pelota para que le haga 5 goles, 5 pepinos en la cesta. ¿El hombre es malo o el hombre es bueno? Pregunta grande si la hay. Para la concepción cristiana existe el pecado original, o sea que el hombre hereditariamente hereda una pulsión hacia el mal y llega a decir con San Pablo, ¿por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? En el otro lado están unos chicos que vienen desde la época de Pelagio, siglo IV, allá en Jacques Rousseau, llegando al himno nacional argentino y a Milei, libertad, libertad, libertad. El hombre es bueno por naturaleza. Entonces, el sistema económico político occidental que rige en el capitalismo de Estado de los chinos hoy, parte de la premisa de la bondad del hombre.
Y cada hombre que se acerca a la carnicería, ejemplo de Adam Smith, y le pide 1 kilo de carne, buscando su propio interés, que es el kilo de carne, y el otro de vender el kilo de carne busca su propio interés. Es el egoísmo como la estructura fundamental del existir. Y yo lo tengo al otro protolibertario, que es Pablito Nadev, que debe estar incómodo ahora, ¿o no? ¿Está incómodo, no? ¿No? Bueno, están progresando entonces. Ese otro mito de los liberales, el progreso. La bandera de orden, de progreso de Brasil, por ejemplo. No existe el progreso es la catástrofe, dice Walter Benjamin. Porque no hay un progreso natural de las naciones. ¿Por qué fracasan las naciones? Escriben un par de historiadores yanquis. Las naciones no son los estados. Las repúblicas no son las naciones. ¿Cuándo se crea el régimen republicano? Con la Revolución Francesa. Maledetta sea su estampa. El republicanismo, que da nombre al partido de Bussi aquí en Tucumán, el republicanismo tiene todas las lacras políticas que nosotros tenemos en nuestra espalda, que nos llamamos República Argentina. ¿Por qué no hemos sido una monarquía con un inca como quería Belgrano? ¿Por qué somos república? ¿Por qué somos república? Yo tuve clase el otro día de historia argentina. ¿Por qué somos república? ¿A quién le interesaba que seamos república? ¿A quién? A los ingleses, a los holandeses, a los franceses, porque el imperio que mandaba el imperio de Carlos V y después el de Felipe II. Entonces, cuando hunden a la Armada Invencible, los ingleses se apoderan y son todos bucaneros desde entonces hasta ahora, los ingleses. Ese bucanerismo es el que hereda los Trump de hoy, o Putin, que es el zarismo. O sea, hay una posibilidad de hacer política que es la buena, que es la democracia liberal burguesa, lo digo con términos que se pueden explicar muy bien, y otra que está en contra, que es la autocracia, sea una autocracia comunista, una autocracia capitalista, no importa qué signo ideológico tenga, una autocracia es algo malo. ¿Qué pasa? El hombre obra mal en tanto que no obra con ética, ¿no? El Estado, formado por hombres. El Estado hace mal en tanto que los hombres dentro del Estado no obran con ética. Entonces los hombres sin Estado, obrando con ética, obrarían bien, sin necesidad de un Estado. El Estado Es como recurso ese, ético. ese entimema, esa cadena de razonamiento que hace vos, tiene pie de barro. ¿Por qué? La conjunción de ética y política es lo que decían y afirmaban los griegos y repetían los cristianos de la Edad Media. Y viene un señor que se llama Maquiavelo, que es el que divide y corta el nudo gordiano y dice, hay que separar la ética de la política. Y ese es el comienzo de los desastres nuestros. Porque dirá Maritain, que escribió y dedicó montones de hermosas páginas en contra de Maquiavelo, no hay buena política con mala ética y no hay buena ética con mala política. La ética y política no se deben disociar y nosotros la disociamos. Entonces, vos estás haciendo un razonamiento en el que das por supuesto que están disociadas la ética de la política. Y no es el caso. Y no debiera ser el caso, atiendo razones en contrario. Es el caso. Por eso ¿Por estamos qué? como estamos. Si te digo que la política actualmente está disociada de la ética, los hombres en realidad que están en la política son los que están disociando de la ética. Y una sociedad sin Estado, en la que los hombres sin política no se disocian de la ética, sería igual de buena que ¿Me una. podés dar ejemplo histórico de No eso hay. que decís? Ah, no hay. ¿Vos crees que es una casualidad que no haya? No, no es una casualidad que no haya. Es que nos cuesta ser éticos. No es una cosa fácil, es una cosa compleja y ardua. Para ser ético tenés que querer ser ético. Para ser
un amante de amor fraterno con tu hermano que está caído, tenés que querer amar. Para tener esperanza, que no ilusiones, tenés que querer esperar. El querer nuestro es lo que hace meritorio o sin mérito al acto de fe, de esperanza y de caridad. Entonces todos los actos de caridad llevados a cabo dentro de una sociedad con estado ético no son meritorios. Sí, sí, son meritorios. Porque vos insistís en poner las cosas como si fuesen ecuaciones geométricas divisibles. Y eso es un error. El primer libertario, ideólogo liberal, se llama Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza tiene un tratado teológico político, tiene un tratado político, y era amigo de los hermanos de Witt, que eran los capos en Holanda de un régimen liberal, que estaban enfrentados con los españoles, porque los españoles se consideraban a sí mismos los salvaguardas y los contenedores de la suerte de la Iglesia Católica Apostólica Romana en sede española, como que el más degenerado de los papas era un español, Borgia. Entonces, los liberales, en el buen sentido de la palabra, son los que empiezan a dividir el estado de la Iglesia. Cuando los cristianos católicos, en el mal sentido de la palabra, querían fundir el Estado con la Iglesia. O sea, no salgamos de Tucumán. Vos te vas por la calle Avenida Sarmiento y encontrás un cementerio. ¿Dónde están los cementerios en Inglaterra? En los jardines de las iglesias. Churchyard, Kierkegaard, son los cementerios. Cuando viene la generación o degeneración del 80, según quien la vea, empiezan a hacer la separación del Estado de la Iglesia y de lo laico y lo clerical, y empiezan a dar rienda suelta al anticlericalismo y al laicismo y a la masonería. Son distintas concepciones que están en San Martín, que están en Sarmiento, están en Avellaneda, que eran tipos que creían que necesitaban esa apoyatura masónica. Otro invento inglés también, francés e inglés, que las logias mayores estaban en Inglaterra. ¿Dónde muere el Rosas Irigoyen y Perón? ¿Dónde muere Rosas? En Inglaterra. ¿Dónde muere San Martín? En Francia. ¿Dónde muere Alberdi? En Francia. Y todos ellos eran liberales. Por supuesto, mucho mejores liberales que Milei. Pero eran liberales y eso ya es una macana metafísico-política. Una macana metafísico-política porque desintegran las unidades económicas que son y tienen que seguir siendo las familias. Cada familia que habita en un suelo tiene que tener todos los medios para sustentarse dignamente y honestamente. Entonces vienen unos señores a comienzos del siglo XX que se llaman Chesterton e Hilaire Belloc. Les recomiendo que lean esas dos cosas, el Estado servil, ortodoxia de Chesterton, y ellos inventan el distributismo. El distributismo económico, uno usa la palabra distribución y se le pagan los pelos de punta a los libertarios. Porque la cuestión es que ¿quién es el dueño de la propiedad? ¿O quiénes son los dueños de la propiedad? En el capitalismo son los individuos, los happy few, que tienen montones de propiedades, y los unhappy, muchos, que no las tienen. ¿Quién es el dueño de la propiedad en Cuba, o en Rusia, o en China? El Partido Comunista y su oligarca y su nomenclatura. O sea, son dos formas de distorsiones de la posesión de la propiedad. Una, la propiedad en los individuos, y otra, la propiedad en los estados o en la casta o en la oligarquía. Entonces, ellos decían
Porque viene en 1891, viene un señor, León XIII, creador de la doctrina social de la Iglesia, antecesor del actual Papa León XIV, que se pone León XIV en homenaje a aquel, después de su largo pastoreo en Chiclayo con los pobres de Perú. Y León XIII escribe la Rerum Novarum, que esto que estoy diciendo yo de la propiedad, no son tipos que demonizan la propiedad, pero dicen que hay que distribuirlas mejor, porque no es cuestión, hay distintas justicias, la justicia conmutativa, la justicia distributiva, son distintas justicias. Vos me has hecho la pregunta, ¿por qué tiene que existir un Estado? Mira, hoy, en homenaje, es una ironía lo que estoy diciendo, a la concepción liberal libertina de Trump, está haciendo pelota la economía de Estados Unidos y está dejando a millones sin servicios sociales. Porque hay dos principios que organizan los flujos y reflujos de propiedades y servicios en una sociedad moderna. Uno es el principio de solidaridad y otro es el principio de subsidiariedad. Y muchos conocen de nombre la solidaridad y pocos conocen de veras qué es la subsidiariedad. La solidaridad uno la puede entender como que hay que colaborar con el otro que está caído, que está en inferior condición que vos, y bueno, eso depende de tu buena voluntad, te diría Milei, pero que no me obligue el Estado a ser solidario. Pero la subsidiariedad es algo que no entiende, no entendió y no entenderá nunca un capitalista salvaje, y es que el ente menor en la jerarquía del organigrama tiene que hacer lo que él puede hacer. Y no puede el ente mayor usurpar las funciones del ente menor. Pongamos por un ejemplo. Lo que puede hacer la familia, que sea la familia Leñame, la familia Nadef, no lo tiene que hacer la municipalidad de Yerbabuena. Y lo que puede hacer la municipalidad de Yerbabuena no lo tiene que hacer la provincia de Tucumán. Y lo que puede hacer la provincia de Tucumán no lo tiene que hacer la República Argentina. Y nuestra política y nuestra ética funcionan justo al revés. Todos los delegados comunales van a pedirle plata al intendente, el intendente va a pedirle plata al gobernador, el gobernador le va a pedir plata al presidente, y así funciona de mal nuestro sistema. No existe la subsidiariedad, no existe el respeto a la autonomía de los entes menores respecto del poder de los entes mayores. Bien, quedarme en la llamada. Entonces, ¿para qué un Estado? Para garantizar que aquellos servicios que no los prestaría un individuo particular, los preste el Estado. Salud, vivienda, educación, que pueden ser públicas o privadas. Público o privada significa de gestión pública, de gestión privada. Si vos vas a estudiar arquitectura en la UNT, no es lo mismo que vayas a estudiar arquitectura en la San Pablo T. Entre otras cosas, porque los profesores de San Pablo T son los expatriados o caídos del sistema de la UNT y es de mucho menos calidad. Pero aparte de esos detalles, que son no menores, está la cuestión que acá tenemos un olímpico desprecio por lo público. No tenemos respeto por lo público. Yo tenía un hijo cuando fui a Alemania en el año 80 y tenía 3 hijos cuando volví de Alemania en el año 84. Y el hijo que había nacido aquí, nacido el año 79, llega de Alemania, en el que él socializaba y hablaba el alemán mejor que yo, obviamente, pero vivía una cultura de una limpieza, de un orden notable. Y el tipo se agarra un papelito, estaba en el aeropuerto y dice,
¿dónde encuentro el cesto de papeles para tirar el papelito? Es un quilombo de papelito por todos lados. No es que los alemanes sean buenos y nosotros seamos malos. Nosotros somos malos, va de suyo, sí, pero no somos los peores de todos. Pero tenemos un triángulo político vicioso, ritual negativo, que es somos anómicos, corruptos e impunes. Pero frente a ese triángulo corrupto de la política, hay un triángulo virtuoso. En lugar de la anomia, la ilegalidad, el imperio de la ley. Hay que hincarse ante la ley para no hincarse ante el tirano. En lugar de la corrupción, la honestidad y la decencia. Y en lugar de la impunidad, la justicia. Pero no estoy hablando de ideas platónicas, estoy hablando de lo que debiéramos hacer todos en la revolución cotidiana de nuestras vidas. Ser honestos, ser respetuosos de la ley y ser justos. No estoy diciendo cosas así tan complicadas de entender, pero nosotros cuando estamos buscando cómo no hacer cola, cómo pagar coima para que no pongan la multa, estamos haciendo un olímpico desprecio de la ley. Tampoco lo hemos inventado nosotros. Cuando vienen los españoles y nos conquistan, nos colonizan, como no había internet en esa época, las leyes que venían de Cádiz o de Sevilla o de donde fuese, del centro del imperio, se demoraba un montón para llegar aquí. Entonces tenían un axioma estos buenos señores: la ley se acata pero no se cumple. O sea, ¿qué me importa lo que digan desde las Cortes de Cádiz? Yo, mientras tanto, yo lo voy expoliando a los indios estos que son unos dementes o amentes y los voy gobernando como me piache, porque ellos, ¿qué son? Son animales. La concepción de que son animales la tenían ellos y estaban apoyados también, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, porque decían que hay personas que nacen para mandar y otras que nacen para ser mandados. Entonces, a mí no me vengan a correr con la vaina con estas cuestiones del Estado, por qué necesitamos el Estado. Minga, no lo llames Estado, si no te gusta, si te produce urticaria el significante Estado, no lo llames Estado. Pero alguna institución que organice la convivencia para que no todos seamos, no, los hombres no seamos lobos de los hombres y no haya una guerra de todos contra todos. No sé si está claro. Entonces, tiene que haber Estado para que no haya esas peleas. La primera guerra napoleónica es la guerra del 14 al 18, porque una cosa son las guerras entre los señores feudales, los príncipes, los emperadores, donde se peleaban los dos primitos, Francisco I de Francia y Carlos V, y otra cosa es que se peleen Francia con Inglaterra o Francia con España, porque son los pueblos. Entonces viene la cuestión del derecho de gentes o los derechos de los pueblos. Bueno, ya le he dado mucha lata con esto y nos hemos apartado, aparentemente nos hemos apartado de San Juan de la Cruz, y no nos hemos apartado nada de San Juan de la Cruz. Porque ser místico y ser poeta es aprender que el mandato o el imperativo existencial es de vivir como hermanos. Y vivir, en el término del lenguaje, conforme al principio dialógico, del doble laberinto trágico, de la tragedia educativa y de la tragedia política, que son concomitantes, están unidas. La tragedia educativa, que somos malos maestros y somos malos alumnos; la tragedia político-democrática, que somos malos estadistas y somos malos políticos y malos ciudadanos, y tenemos una revolución para hacer. Todos somos responsables de hacer una revolución dialógica para el lenguaje y la educación, y una revolución fraterna para la política. No sé si de esto tienen preguntas, si no, avanzamos. Avanzamos. Estamos hablando de razón versus misticismo hacia la sistematización, y los dos pilares, le decíamos, eran Abelardo y Bernardo. Y Santo Tomás de Aquino
es una síntesis sistematizadora de esa cuestión. Que no dice, no me hagan elegir entre la sola fides, como en Bernardo, y la sola ratio, como en Abelardo. Yo me quiero quedar con las dos, con la fe y con la razón. Porque ayer discutí con uno que se la da de agnóstico, y es interesante, más allá de la malicia napolitana que porto, es interesante ver que la gente no sabe ni siquiera que cree. Porque ellos no creen en Jesucristo y tienen todo el derecho del mundo de no creer en Jesucristo, o como vos, que no crees en la iglesia. Pero otra cosa es que vos no creas en nada. ¿Vos crees en algo o no crees en algo? Yo hemos discutido este tema. ¿Y cuál era la conclusión? Que yo tenía razón y vos tenías fe. Sí, como siempre. ¿Has visto? Y bueno, vos sos un hombre de fe y yo soy un hombre de razón. Por eso siempre va a perder. Bueno, más allá de eso, la ecuación de la fe y la razón es para el plano cognoscitivo lo mismo que la de gracia y libertad para el gran grado afectivo. Y todo conocimiento implica afectividad y evidencia, sea sensible o intelectual. Entonces, Aquino, el gran Tomás, mejor, porque está sobre hombros de gigantes, uno de los puntales del gigantismo es Agustín, ve más claro que fe y razón no se tienen que contraponer, sino que se tienen que complementar. Porque la fe es el hombre ese que es cojo, que lleva a Cucucho al ciego, el hombre que tiene piernas, pero es ciego, que lleva a uno que ve, pero que no tiene piernas. Y así funcionan esas dos potencias espirituales nuestras, que son la inteligencia y la voluntad. Y funcionan en esa dimensión de que los ojos y los ojos de la fe, no solo los ojos naturales, nos permiten ver hacia dónde caminar, y los pies o los remos y los barcos hacia qué puerto dirigirnos. Y tienen que actuar de consuno, en concomitancia. Sigamos, después de razón versus misticismo, tenemos misticismo y amor. La palabra amor no hay que dejársela en manos de los culebrones, sean rusos, sean turcos, y de consumo de todas esas cosas. El amor es la principal de las virtudes teologales. Y en la carta a los Corintios dice Pablo, Saulo de Tarso, el judío, que todo lo vemos ahora en estos estados de viadores y de caminantes a través de un vidrio oscuro, en enigma. Y luego dice una frase que es revolucionaria: conoceremos como somos conocidos. ¿Por qué es revolucionaria? Porque nosotros tenemos mal introyectado en nuestro disco rígido que conocer es una dialéctica de sujeto que conoce y objeto que es conocido. Conocer para un hebreo es tener relaciones sexuales. Cambia mucho el significado. Y cuando se dice en los dogmas de la Inmaculada Concepción que la Virgen María no conocía varón, quería decir que no había tenido trato sexual con ningún varón. Entonces, aquí estamos hablando de que hay un conocimiento a través del amor. Y el amor es el ápice del querer, el querer amante y amoroso. Porque, dice Agustín, muchas cosas se pueden hacer sin querer, pero creer solo queriendo. O sea, nadie tiene fe si no quiere tener fe. Nadie tiene esperanza si no quiere tener esperanza. Eso es lo meritorio. Y nadie ama si no quiere amar.
A nadie lo pueden obligar a amar, a obligar a esperar y a obligar a creer. Por eso, el amor es el quicio, el núcleo de todo existir. Amamur ergo sumus sería una modificación, para mí, no inventada por mí, pero maravillosamente superadora de todas las cuestiones ilustradas que dicen cogito ergo sum. Hay un profesor de filosofía que estudiaba para cura, Benjamín Aybar, tucumano, que escribe un libro que se llama Ontología del Alma y escribe un capítulo Amo ergo sum, amo ergo sum, amo luego soy. Y a mí me parece hermoso, pero insuficiente ese amo ergo sum, porque hay que cambiarle el pronombre personal y decir amamur ergo sumus. Somos amados, luego somos. Anota esa frasecita. Esa es la frase revolucionaria porque cuando también algunos de los alumnos me discuten que la concepción de Sócrates era maravillosa porque la maldad no es sino ignorancia, hay un abismo que salta a la torera del cristianismo entre Sócrates y San Agustín. La maldad para Sócrates, Platón o Aristóteles puede ser ignorancia. La maldad para San Agustín y cualquier cristiano es malevolencia, es querer mal, querer el mal. Entonces, uno tiene que ver que aquí el amor es la clave de la existencia, porque somos amados, somos creados por el amor, para el amor, en el amor. Y eso nos habla del conocimiento a través del amor. Solo podemos llegar a conocer de verdad si amamos de verdad. Eso es también de puro agustinismo de filosofía del corazón. Y eso nos lleva a una concepción del conocimiento por connaturalidad. Conocimiento por connaturalidad es una doctrina de Tomás de Aquino que nos lleva a la connaturalidad con Cristo y la teología mística que empieza a entrar en declive. ¿Qué relación hay entre el misticismo y el amor? La primacía del amor es lo que está en el himno a la caridad de la carta a los Corintios 1:12. Y ahí, en la carta a los Corintios, se nos dice que todo lo vemos a través de un vidrio oscuro y conoceremos como somos conocidos. ¿Cuándo conoceremos cuando somos conocidos? Cuando nos tomen el examen final, el juicio final, y nos digan, vení a mostrarme cuánto has amado en este paso por tu vida. Y según el mérito de lo que hayas amado y de quienes hayas amado, tener la puerta abierta para el cielo o cerrada para el cielo. Y cuando uno hace el acto de contrición, dice, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. Pero esas cosas hacen olor a naftalina para la cultura contemporánea. Nadie cree en el acto de contrición, nadie cree en el pecado, ni en el infierno, ni en el cielo. Pero no pierde el mérito la acción si es por miedo al infierno. Te lo Entonces, contesto con otro poema. No me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, verte en la cruz escarnecido, y me mueve al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No sé si eso te satisface el poema místico ese. ¿De quién era San Juan? Pega en el palo. Muchos dicen que de San Juan, otros dicen que de Santa Teresa, pero los dos están bebiendo de la misma fuente. Y eso está en un poema de un jesuita de los primeros compañeros de San Ignacio, que es San Francisco Javier. Maravilla ese poema. Porque eso de temerle al infierno, esperar el cielo, eso son una mente mercenaria y pragmatista y protolibertaria de que uno cree que puede comprar la salvación, comprar las indulgencias, comprar la redención. No, el mérito es amar con amor puro, y amor puro es amar sin por qué, el amar sin esperar nada, claro, sin por qué, sin para qué. La rosa florece sin por qué. Nuestra existencia es sin por qué, porque estamos hechos por el amor para el amor. Y si no amamos, nos deshacemos a nosotros mismos. Bueno, cuando te cansé, lo paro, pero tengo para seguir con esto. A ver, siga un poquito. La primacía del amor, lo sagrado y lo secular, los místicos del siglo XIV, una nueva rama de la teología, dos tipos de conocimiento, dos tipos de oración, la teología del amor. Es tan rica, hermosa, sabrosa la historia, que si uno se dedicara un poco más a estudiar historia, descubriría que todas las cosas buenas, bellas, verdaderas que hay en el mundo y en la historia tienen testimonios. La palabra testimonio en griego es mártir, tienen testimonios de la verdad, testimonios de la belleza, testimonios de la bondad. Y las personas educan a las personas con el testimonio, no con las sapiencias doctrinales. Decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en su anuncio del Evangelio, los hombres de nuestro tiempo atienden más a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si atienden a los que enseñan es porque dan testimonio. Dar testimonio con tu vida es la única forma de educar. Eso es lo que dice. La única sabiduría real es la experiencia. Sí, es algo así, pero la experiencia es algo que también se dice polisémicamente. No es lo mismo la experiencia como habla Locke, o como habla Marx, o como habla Hegel, que la experiencia como la habla San Juan de la Cruz. La experiencia, en el sentido místico, es la vivencia de una vida de purgación, de iluminación y de unificación con Dios. Y si Dios nos ha creado para Él, nuestro corazón no descansa hasta que no reposa en Él. Ese es el punto. Y todos somos un mare magnum bullicioso y ajetreado de ideas, de quereres, de afectos, y con eso nos encargamos de serruchar la única rama sobre la que debiéramos estar sentados, que es la de hacer silencio y quietud, para hacer ese ritual cotidiano de hacer silencio de cuerpo y de mente, y de hacer quietud de cuerpo y de mente, para que Dios hable y Dios nos mueva a nosotros desde el fondo más profundo e íntimo de nuestro corazón. Y después pasa al cristianismo oriental. Y aquí hemos dado varias jornadas de ese matrimonio de Oriente y Occidente. Y el Oriente y el Occidente son un misterio. Uno de esos misterios de la historia que cualquier reduccionista, simplista, didactista arruina cuando quiere ponerlo en ecuaciones simplistas, didactistas.
Porque si yo reduzco en los términos más gruesos qué es Oriente y qué es Occidente, tenemos lo que dice B. de Griffith. Oriente es la mujer, Occidente es el varón, Occidente es la razón, Oriente es la emoción. Y nones, hay mucho Oriente en Occidente y hay mucho Occidente en Oriente también. Pero uno de los cismas más gordos del cristianismo es el cisma respecto de la Iglesia de Oriente. Estamos hablando del siglo XV. El primer cisma o bataola o cataclismo es del siglo IV y V, cuando vienen los bárbaros e invaden Roma. Ahí se descuelgan los germanos y todo eso y empieza la bataola con ese cisma, la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero después acontece la caída del Imperio Romano de Oriente. Estamos en el siglo XV. Y hay tres tipos de iglesias, lo estoy diciendo simplistamente. La iglesia oriental, que es la ortodoxa, que abarca a los rusos y a toda esa Europa oriental, digámoslo así, y a Grecia y al Líbano. Y está el cristianismo católico, con sede en Roma, y después de Martín Lutero, las iglesias evangélicas, que es un despiporre todo eso. Y el Oriente y el Occidente tienen mucho de qué aprender el uno del otro. Hay un pequeño librito que se llama El peregrino ruso, que ellos enseñan lo que ya habían cultivado en el monacato los padres y madres de la iglesia del siglo I al siglo IV, que era que había una o dos oraciones, la oración del corazón o la oración de Jesús, y que la oración consistía en repetir el mantra, aunque estés, y alguno de ellos estaba en la punta de una columna viviendo en silencio y quietud y repitiendo la palabra Jesús, nada más que Jesús, o Padre, y solo Padre. Y eso genera este peregrino ruso ortodoxo, que es el que está en lo que hemos visto del monacato ortodoxo en la película El Sacrificio. Rusia tiene un arte ortodoxo maravilloso que son los íconos, que es maravilloso. Y eso tiene en su núcleo el fuego, la luz, la teología de la luz mística en Occidente, que genera dos teologías diferentes, la de Occidente y la de Oriente. Y tienen mucho que aprender la una de la otra. Y uno de los papas revolucionarios de estos últimos, como Juan Pablo II, antes Pablo VI, después Francisco, se van a reunir con el patriarca Atenágoras, que es el jefe de los ortodoxos, para mostrar que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide a los católicos romanos de los ortodoxos. Y después la final de la primera parte de este libro es la sabiduría a través del amor, que es el camino hacia lo que estamos viendo aquí, hacia los carmelitas españoles. Teresa, como teóloga mística, Teresa y la encarnación. Después viene la teología mística sanjuanista. Y después viene la llama de amor viva, la sabiduría secreta, el conocimiento místico y la Biblia, y la teología mística hoy. Vamos a terminar por hoy, aquí, así. Son las 18:53 y ya yo los he cansado y yo también estoy un poco cansado. Pero tratemos de ritualizar esto y que nos encontremos el sábado que viene, tipo 4, para tener más tiempo de aprender a gozar del ritual. No sé si hay preguntas, comentarios, dudas, ¿no? ¿Nada? ¿Cómo tengo que hacer para cortarla, detener la grabación? Si cortar la llamada, se para sola.
Pero grabo bien, sí, lo paro, gestiona grabación. Y yo me voy aquí. Pero si cortas la llamada, se guarda sola. ¿Se guarda sola? Sí, Entonces hago así y se guarda sola. te juro. Te creo. Salir de la llamada. Sí. Ahora, Salir de la llamada. no. Tener razón, poner. Aprieta afuera, aprieta afuera. Poner detener grabación. Ahí está. Oh,